Shalom. Durante muchos siglos ha sido muy común escuchar que la gracia apareció con la primera venida de Yeshua y que fue Él quien la introdujo. Junto con tal afirmación, también se enseña que el Tanaj, el incorrectamente llamado Antiguo Testamento, fue abolido, específicamente la Torá, a la que incorrectamente se le denomina comúnmente como ley. Se toma entonces literalmente aquello de que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, según el libro de Romanos capítulo 6, versículo 14 en la Reina Valera de 1960. Para tratar de aclarar este texto, pues nos sirve para contextualizar lo que queremos explicar, es bueno resaltar que en este caso, ley, en la Reina Valera, es exactamente lo mismo que la expresión obras de la ley, que aparece en Romanos capítulo 3, versículos 20, 27 y 28, y también en el libro de Gálatas capítulo 2, versículo 16 y otros. Esta es una equivocada traducción e interpretación de lo que fue escrito en un contexto netamente hebreo. Obras de la ley tiene que ver exactamente con la interpretación legalista de la Torá, lo que resulta en hacer obras basadas en la misma interpretación legalista para obtener la salvación. Por supuesto, tal cosa no está en armonía con la Torá, que significa instrucción y no ley. Ley es un vocablo de carácter punitivo. Torá es un vocablo con el carácter de instrucción. Son dos cosas totalmente diferentes. En consecuencia, afirmar que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, es absolutamente incorrecto. Más bien, con la venida del Mashiach y Yeshua, ya estamos libres de la interpretación legalista de la Torá, que exige ciertos méritos y obras para alcanzar la salvación del alma y para tener una vida recta. Pero entonces cabría preguntarse, ¿desde cuándo existe la gracia? Si vamos al comienzo mismo de los escritos sagrados, veremos que el Eterno, bendito sea su nombre, mostró su gracia al proveer de pieles a nuestros primeros padres después de su pecado. Pero también mostró su gracia a Noah, o sea, a Noé, lo cual leemos en Génesis capítulo 6, versículo 8, donde dice, pero Noah halló gracia en los ojos del Eterno. Además, en la misma historia de Noah se ve una gran cantidad de muestras de la gracia del Eterno. La gracia estuvo presente en los patriarcas, estuvo en Israel al salir de Egipto, estuvo en la ciudad de Nínive y en muchísimos, incontables casos más. Y si hemos de ser exactos, la Torá misma es una muestra de la gracia del Eterno hacia la humanidad. De hecho, el Mesías, con su presencia, también lo es. Pues sin Torá y sin Mesías, estaríamos irremediablemente perdidos en la peor oscuridad. De manera que la gracia siempre, pero siempre, ha existido. Afirmar lo contrario es creer que el Eterno cambia, contradiciendo los textos sagrados. No olvides que el Santo, el Eterno bendito sea, siempre es el mismo. Esto nos lo confirma el profeta Malají, donde nos dice, porque yo, el Eterno, no cambio. Eso está en el capítulo 3, versículo 6, profeta Malaquías. También el apóstol Santiago nos dice que en el Eterno no hay mudanza ni sombra de variación, lo cual confirma que el Eterno es inmutable y nunca cambia. Entonces recuerda, la gracia siempre ha existido, desde el comienzo de la creación ha existido. Nunca ha habido una cosa tal como dispensación de la ley o dispensación de la gracia. Estos son doctrinas abominables que bajo el punto de vista de los escritos hebreos, que son los originales, no tienen ningún sentido. Espero que seas muy bendecido con este mensaje. Nuestro correo, para cualquier duda o inquietud, hgarcia@hotmail.com. Shalom.